la clase. Bien, empezamos entonces. Bueno, las recomendaciones de siempre, y aquí sí voy a detenerme un momentito, porque recuerden que por ahí la disposición que uno tiene, si está sentado, o incluso tal vez alguno todavía no se ha levantado de la cama y está escuchando la clase aún en su cama, no sé. Pero lo que sí, traten de buscar una posición que les permita estar atentos, ¿sí? Por ahí la comodidad extrema puede que los haga dormir más que tener ganas de escuchar, ¿sí? Así que, sea como sea que estén, busquen una posición para el cuerpo que los mantenga atentos, ¿sí? Y cualquier duda, ya saben, siempre tienen que interrumpir, decir, profe, no entiendo esa parte, o vuelvo a explicar tal otro. Bueno, y esto más o menos lo de ayer. ¿Puede ser? Bueno, empezamos entonces. Yo les decía que aquí vamos a empezar a formalizar, ¿sí? Todas las funciones que nosotros estuvimos abordando en los distintos problemas de la parte introductoria, se llaman funciones cuadráticas. Cada una de ellas, incluso las fórmulas esas que emergían de esos problemas, por ejemplo, el de los fósforos, el de los cuadraditos, el problema de los amigos que eran emprendedores. Bueno, en cada una de ellas hay una expresión donde la variable se encuentra elevada al cuadrado, ¿sí? Y ese es el máximo exponente que tiene la expresión, que correspondía a la fórmula o a la expresión de la función, ¿sí? Bueno, ese tipo de funciones se llaman funciones cuadráticas. De las funciones con nombre y apellido que nosotros venimos estudiando, la primera que vimos fueron las funciones lineales. Ahí la variable, el máximo exponente al que estaba elevada, era al 1, ¿no? Directamente nosotros no ponemos x a la 1, ponemos x, omitimos el 1 cuando el exponente es 1, ¿sí? Ahora, para estas funciones, las cuadráticas, en general la función cuadrática se puede escribir de esta manera, ¿sí? Es solamente una forma de expresar a la función, una forma de escribir. Yo podría incluso decirle que, darles un ejemplo, pero voy a conectar. Esperen un ratito, voy a conectar la tabletita. Y ahora perdí el lápiz. A ver, denme un segundito.
Ay, disculpen, no encontraba el lapicito de la tableta para poder explicar. Yo decía que... ¿me están escuchando, chicos? Sí, Sí, profe. Bien, Sí, Sí, profe. profe. bien. Yo decía que esta forma que ustedes pueden ver aquí es solamente una manera de escribir a la función. Así como nosotros los números los podemos escribir de distintas maneras, por ejemplo, al número 6, ¿sí? Yo lo puedo expresar como 3 más 3, o lo podría incluso expresar como 2 por 3, o lo podría expresar como 6 por 1, o como 8 menos 2, lo podría expresar como 12 dividido 2, y así, ¿sí? O sea, no importa cómo yo lo exprese al número 6, yo sé que cualquiera de estas formas corresponden al mismo número 6, ¿está bien? De la misma manera, las funciones cuadráticas se pueden expresar de distintas maneras. Y la primera forma que nosotros vamos a ver de cómo se escriben es esta, que recibe el nombre de forma canónica, ¿sí? Es una manera de escribir, ¿sí? No es que porque se escriba de otra forma, deja de ser tal función cuadrática, ¿está bien? Y la gráfica que representa este tipo de funciones, también la hemos visto aparecer en los problemas, es una curva que se llama parábola, ¿sí? Las parábolas, a ver, voy a tener que salir para poder borrar eso. Las parábolas son curvas que tienen esa forma, ¿sí? En este caso particular, fíjense en que esta parábola, esta curva, tiene un máximo, ¿sí? En este caso el punto máximo de la curva es el 2, 4. Y la expresión que le corresponde a esa parábola es f de x igual a menos x menos 2 al cuadrado más 4, ¿sí? Aquí si hacemos esa cuentita que nosotros decíamos la vez pasada, el número fijo aquí es el 4, ¿sí? Y al 4, que no va a cambiar, se va a mantener de la misma manera para distintos valores de x, ¿qué tenemos que hacer? Restarle esta expresión. Entonces, si al 4 yo le voy restando, quitando, voy a ir obteniendo números que van a ser más chicos que 4. Por eso aquí se puede ver que el mayor valor que toma la función es un 4. Todos los otros valores que vaya tomando f de x, que van a estar sobre el eje vertical, en el horizontal están los valores de x. Por ejemplo, cuando x tome el valor 1, f de x va a tomar el valor 3, que es un número más chico que 4. Cuando f de x, cuando x tome el valor 1,5, ¿sí? F de x va a tomar un valor más chico que 2, y así, ¿sí? Todos los valores que va tomando f de x son más chicos que 4. Por eso las ramas de esta curva van hacia abajo. Y esas ramas, a esto es lo que llamo rama, a esta parte y a esta otra parte, son idénticas, ¿cierto? Bueno, esas ramas van hacia abajo, o sea, hacia el infinito. No es que tiene un corte aquí, no es que llega hasta ese punto y hasta este punto, no. Continúa infinitamente hacia abajo y además fíjense en que se va abriendo de a poco. ¿Está bien? No es que va hacia abajo de manera recta, se va abriendo. ¿Sí? Otro ejemplo es este. En esta otra parábola, que también hemos visto ejemplos de este tipo, la curva tiene un punto mínimo, ¿sí? Y miren la expresión que le corresponde. G de x igual x menos 3 al cuadrado más 1. En este caso el término fijo es el 1, ¿sí? Y a ese número 1 nosotros tenemos que sumarle este otro
término. Ese otro término. ¿Sí? A ver. Aquí. Este otro término. Este. ¿Sí? Entonces, si al 1 yo le voy a sumar algo, y esto siempre va a ser positivo porque es una expresión elevada al cuadrado, entonces los valores que voy a ir obteniendo para g de x van a ser siempre mayores que el 1. Entonces aquí fíjense, el menor valor que toma f de x es 1. Todos los otros valores van a ser mayores que 1. ¿Queda claro? Por ejemplo, cuando x toma el valor 4, el valor de f de x en ese caso es 2. Tenemos ese puntito de la parábola. ¿Está bien? Y el 2 es un número más grande que 1. ¿Queda claro? Por eso decimos que en este caso la función tiene un mínimo. Dos tipos de parábola entonces. Algunas que tienen un punto máximo y otras que tienen un punto mínimo. También habíamos dicho que esto dependía de la expresión. Entonces, fíjense, aquí yo tengo algunos ejemplos de parábolas que son, que sus ramas se abren hacia arriba. O sea, cada una de estas parábolas tienen un punto mínimo. Esta tiene un punto mínimo por acá, esta tiene un punto mínimo por acá, esta tiene un punto mínimo por aquí. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las expresiones que le corresponden? Ustedes fíjense en aquí. X menos 3 al cuadrado más 1, x menos 4 al cuadrado menos 1, menos 3 más 3 por x más 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que tienen en común cada una de estas expresiones? Nosotros decíamos que a los términos fijos no le prestamos atención, ni siquiera al signo que tienen, ¿sí? Porque más allá de que sea positivo o negativo, el término fijo en este caso es 1 más 1, aquí el término fijo es menos 1, y aquí el término fijo, fíjense, entre los dos términos, el que se va a mantener siempre igual es el menos 3, porque este otro término depende de x, ¿cierto? Entonces, aquí el término fijo sería menos 3. Es un número que no va a cambiar, ¿sí? Cuando uno reemplace por un valor de x. En cambio, en este caso el primer término, en este caso el primer término y en este otro caso el segundo término, sí que cambian porque dependen de un valor de x. Entonces, si yo pongo un valor u otro, este término va a ser distinto. ¿Está bien? Entonces, en cada una de ellas, al término fijo, nosotros le sumamos, y digo le sumamos porque aquí el signo que tiene este término es el signo positivo, ¿no? De hecho, no aparece porque es un signo positivo. En este caso, el signo de todo este término también es positivo. Y en este caso, el signo del término que cambia también es positivo. Eso quiere decir que al valor fijo le vamos sumando otra cosa, por eso vamos obteniendo valores más grandes que menos 3, aquí valores más grandes que menos 1 y aquí valores más grandes que 1. ¿Me explico con eso, chicos? ¿Está abierto el chat? Así que me dicen si sí o no. A ver, voy a cambiar por el lápiz. Digo aquí, el término fijo es este, ¿sí? Y el término variable es todo esto. ¿Qué signo tiene el término variable? Aquí, como no aparece un signo, asumimos que es el signo positivo. En este otro caso, término fijo es menos 1, pero el término variable es este. Y el signo que tiene es el signo positivo. ¿Está bien? Y en este caso, el término fijo es este y el término variable es este otro, y así se puede ver que el signo del término variable es el signo positivo. Entonces a los términos fijos le sumamos algo que seguro es positivo. Por eso los valores que voy obteniendo son valores que se hacen más grandes que el valor fijo menos 1. Aquí se van haciendo más grandes que el valor fijo 1.
Y aquí se van haciendo más grandes que el valor fijo era menos 3. ¿Se ve? Eso ocurre con la expresión de funciones que son parábolas que tienen sus ramas abiertas hacia arriba. ¿Se ve? En cambio, aquellas que tienen las ramas de la parábola van hacia abajo, fíjense en qué es lo que ocurre. Nuevamente, prestamos atención al término fijo, 4. El término variable es todo esto, ¿sí? Pero tiene signo negativo. Entonces, si al valor fijo yo le tengo que restar algo que seguro es positivo, entonces voy obteniendo números que son más chicos. Voy a ir obteniendo como resultado de f de x números más chicos que el 4. Ahí. Números más chicos que 4. Esto era 4. ¿Está bien? En este caso, al valor fijo 4 le voy restando este otro término. ¿Sí? Entonces lo que obtengo como resultado, o sea, como valores de j de x, son números más chicos también que 4. ¿Se ve? Y en este caso, término fijo es 3, y el término variable dice menos 1/2. No importa el número que tengamos aquí, lo que importa es que le estoy restando todo este término. ¿Se ve? Por eso, los valores que voy obteniendo para m de x van a ser más chicos que el 3. Aquí está el 3, y todo lo que voy obteniendo para m de x van a ser más chicos que 3. Entonces, específicamente de qué depende que la función tenga un mínimo o que tenga un máximo. Depende del signo del término variable. ¿Se ve? Depende de este signo. Las funciones tienen un mínimo cuando el término variable en la forma canónica tiene signo positivo. Y tienen máximo cuando el término variable en la fórmula canónica tiene signo negativo. Yo le estoy llamando término variable a este término, ¿no? Término variable, y si quieren a este le llamemos término fijo. El que no cambia es el término fijo. El que sí cambia, entre los dos, el que sí cambia es el término variable. ¿Queda claro? Más o menos con eso habíamos cerrado la clase pasada. ¿Sí? Con los ejemplos que les mostraba en GeoGebra ya sobre la hora, pero les iba más o menos mencionando esa cuestión. Ahora veamos. Funciones que tienen máximo, parábolas en realidad que tienen máximo y mínimo. ¿Sí? Tengo esta expresión. Fíjense, en general la expresión dice a por x menos xb, que es un número al cuadrado más ib. Vamos a la diapositiva anterior. Fíjense en que siempre es x menos algún número, todo eso al cuadrado, más algo. ¿Está bien? O también puede ser x más algún número al cuadrado, más o menos algo. ¿Está bien? Entonces lo que está representando aquí, xb e ib, son números. Y a también representa un número que puede ser positivo o puede ser negativo. Del signo de este número es que depende que la función tenga máximo o tenga mínimo. ¿Sí? Entonces las que tenían máximo eran cada una de estas funciones. ¿Qué tenían en común cada una de ellas? Que el término variable es negativo. Y recuerden, esto es a lo que yo llamo término variable. O sea, toda esta partecita es lo que llamaríamos término variable. ¿Está bien? Bien. ¿Importa el signo del término fijo? No importa, porque es un número cualquiera. Puede ser, como en estos casos, positivo, o podría ser un número negativo también. ¿Está bien? En cambio, las funciones que tenían mínimo,
eran la g de x, la h de x y la k de x. ¿Qué tenían en común cada una de estas? Que el término variable tenía siempre signo positivo. ¿Sí? ¿Importa el signo del término fijo? No importa. Aquí es positivo, aquí es negativo, aquí es negativo. O sea, eso no lo determina. El término fijo no determina, en definitiva, este tipo de comportamiento que estamos observando. El hecho de que tenga máximo o mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Cuándo las funciones tienen máximo? Bueno, el número que está multiplicando aquí a esta expresión tiene que ser un número negativo. En este caso el número aparece un signo solamente, ¿no? Pero ¿qué número tendríamos que tener aquí? ¿Qué número sería? ¿Hay un número que se llame menos? No, ¿cierto? ¿Qué número es el que está ahí? El 1. El 1. Es el menos 1 en realidad. ¿Está bien? Que nadie se arriesgue a decir que es 0, porque si fuera 0, todo esto sería 0, ¿no? ¿Está bien? Se omite el 1, porque 1 multiplicado por cualquier cosa da lo mismo. ¿Se ve? En este caso el número también es el menos 1. Y en este caso el número es el menos 1/2. ¿Está bien? Entonces, en la primera, a es igual a menos 1. En la segunda, el a, que vendría a ser el número que multiplica esa expresión, es igual a menos 1. Y en la tercera, a es igual a menos 1/2. ¿Qué tienen en común cada uno de estos numeritos? Es que son negativos. ¿Está bien? En cambio, en estas otras, el a, el número que multiplica esta expresión, que en este caso yo he puesto un más, ¿qué número sería? El 1. ¿Está bien? En este caso, a es igual a 1. En este otro, como no aparece ningún número, entonces eso quiere decir que el número es el 1. No porque no aparezca va a ser el 0, ojo con eso, ¿no? ¿Sí? Y en este otro caso, el número a, el que está multiplicando, no importa que aparezcan en posiciones distintas. Aquí el término fijo aparece primero y el término variable aparece luego. Eso no importa. Yo puedo cambiar de lugar estos términos. ¿Sí? Ahora, el signo que tiene el número que multiplica la expresión elevada al cuadrado es un 3. Entonces allí el a es igual a 3. ¿Qué tienen en común cada uno de estos? Es que todos son positivos. A es mayor que 0. ¿Queda claro? Bien. Sí, profe. Ahora, ¿qué es lo que ocurre para estas funciones, para la gráfica de esta función? Tienen distintos elementos. ¿Sí? Yo aquí he tomado una parábola que tiene sus ramas que se abren hacia arriba. ¿Sí? Podría haber graficado una que tenga sus ramas que van hacia abajo y los elementos van a ser los mismos. ¿Sí? Por ejemplo, en esta tenemos, como las ramas van hacia arriba, tiene un punto que es el más bajo de la curva, al cual nosotros podríamos llamar mínimo, ¿cierto? Bueno, ese puntito, que es el más bajo, o en otros casos podrá ser el punto más alto, ¿sí? Ese punto se llama vértice. Lo voy poniendo aquí, se llama vértice, ¿sí? Es un punto, como es un punto, entonces le corresponde un valor en X y un valor en Y. El número la coordenada que le corresponde en X, nosotros la denominamos X vértice. ¿Está bien? Y la coordenada que le corresponde en Y, la llamamos Y vértice. Pero son números.
¿Queda claro? Si vamos a las diapositivas anteriores, miren qué pasaba en las diapositivas anteriores. En este caso, tenía un máximo, ¿cierto? ¿Qué valor le corresponde a ese punto máximo? Bueno, en X, la coordenada que le corresponde es el 1. Entonces, a ese número yo le voy a llamar X vértice, es el nombre que le pongo, porque corresponde al vértice de la parábola. Y el valor que le corresponde en Y es un 4. Entonces, a ese le voy a llamar Y vértice. ¿Está bien? Aquí el X vértice es 1 y el Y vértice es 4. Entonces, este punto vértice, que siempre le ponemos el nombre B, tiene coordenada, siempre tengo que nombrar el valor en X y recién el valor en Y. El valor en X que le corresponde es el 1, el valor en Y es el 4. ¿Sí? Lo mismo con esta otra, con esta y con cada una de ellas. El valor que le corresponde en X va a ser X vértice, el valor que le corresponde en Y se va a llamar Y vértice. Bien. Otra cosa. También otra de las características importantes de esta curva es que las ramas son idénticas. ¿Sí? Fíjense, esta rama es idéntica a esta otra rama. Entonces decimos que es una curva simétrica. ¿Sí? Esta recta que está marcada acá en línea de puntos y que se llama eje de simetría, funciona como si fuera un espejo. ¿Sí? Entonces, esta parte se refleja del otro lado respecto de esa recta de esta manera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un punto, el punto que aquí se llama P sub 2, ese punto P sub 2 se encuentra a cierta distancia de la recta en línea de puntos. Entonces, su imagen, ¿sí? Su simétrico, no la tenemos media comprometida la palabra imagen nosotros aquí para las funciones, digamos su simétrico está del otro lado de esta recta, pero a la misma distancia que el de la recta. O sea, esta distancia es la misma que esta distancia. ¿Sí? Si yo tomara un punto por aquí, entonces seguro que ese punto tiene un simétrico, pero del otro lado de la recta, línea de puntos. Su simétrico estará por aquí. ¿Qué pasa con puntos que son simétricos? Se encuentran a la misma distancia del eje de simetría. ¿Queda claro? Por eso digo funciona como un espejo, porque cuando nosotros nos miramos en el espejo, la imagen que vemos de nosotros, se encuentra del otro lado del espejo, ¿está bien? En apariencia, y está a la misma distancia que nosotros de ese plano. ¿Queda claro? Bien, Sí, entonces, sí. ¿Pregunta? no, solo que me queda claro. Bien. Entonces, esa recta se llama eje de simetría. Y nosotros ya sabemos que todas las rectas tienen una ecuación. Así que ya vamos a ver qué ecuación le corresponde al eje de simetría. Después tenemos estos puntos que son, fíjense, en los cortes con el eje X. El eje horizontal es el eje X. Entonces, donde corta la parábola al eje X le llamamos intersección con X. Donde corte la parábola al eje Y le llamamos intersección con el eje Y. ¿Queda claro? Estas intersecciones con el eje X no siempre se dan. Vuelvo a las gráficas que teníamos como ejemplo. Miren, esta primera gráfica no corta el eje X, está por encima del eje X. ¿Sí? Hay algunas parábolas que sí cortan al eje X, como en ese ejemplo que estoy poniendo aquí, y hay otras que lo cortan al eje X, pero en un solo punto.
Esas distintas situaciones se pueden presentar. Que no corte al eje X, ¿sí? Que lo corte en un solo punto o que lo corte en 2 puntos. Y aquí alguien puede decir, esta tampoco corta el eje X. Recuerden que las ramas se van abriendo infinitamente hacia los lados, así que por más que yo haya cortado allí la gráfica, yo sé que esto continúa. ¿Sí? Bien. En cambio, con el eje Y siempre hay intersección. Uy. Bueno. Con el eje Y siempre habrá intersección. ¿Sí? Ya sea que la parábola corte o no al eje X, pero al eje Y siempre lo cortará, porque recuerden que esto va creciendo, así que en algún momento corta el eje Y y siempre lo hace en un único punto. Bueno, más o menos ya fui explicando a qué llamamos vértice. El vértice, recuerden, es un punto. Así que tiene que tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Bueno, esa coordenada en X y en Y nosotros la llamamos, le ponemos una sub B solamente para referenciar que se refieren al vértice. ¿Está bien? Y es un punto que es el punto más alto, el máximo o el mínimo. ¿Está bien? El eje de simetría, bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? El vértice es el 2, 4. Un poquito de silencio. Bien, y aquí en la expresión, fíjense en que esa coordenada aparecen también aquí en la expresión. Fíjense en que este 2 que corresponde al X vértice aparece por aquí, y este otro que corresponde al Y vértice aparece aquí, ¿no? ¿Está bien? Por eso hay que prestarle mucha atención a la expresión general de la forma canónica. El eje de simetría no es un punto, es una recta. Es una recta de tipo vertical. ¿Sí? Esa recta vertical, ¿por dónde pasa? Bueno, para que la curva sea simétrica es una recta que pasa por el vértice. ¿Está bien? Y es una recta de tipo vertical. Entonces, si es vertical, todas las rectas que sean verticales van a cortar al eje X. ¿Dónde corta esa recta? Al eje X, miren por dónde pasa. Por el 2. ¿Y qué era el 2? El X vértice. ¿Sí? Por eso nosotros decimos que la ecuación que le corresponde a esta recta de color azul es X igual a X vértice. ¿Está bien? No es que sea un número. Si yo aquí voy a poner X igual, ¿cuánto es el X vértice? ¿Cuál es el valor que le corresponde a X vértice? Es 2. Entonces, X igual a 2 es una ecuación de la recta. Yo no puedo poner que el eje de simetría es el 2, porque el 2 es un número. En cambio, si yo lo escribo de esta manera, X igual a 2, con eso estoy dando la ecuación de una recta. ¿Sí? Bien, después tenemos la concavidad. ¿A qué nos referimos con concavidad? A si las ramas se abren hacia arriba o si se abren hacia abajo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que las ramas se abran hacia arriba, es porque tiene un mínimo. En este caso tiene mínimo, ¿cierto? Entonces, las que tenían mínimo es porque el A era un número positivo. ¿Está bien? En cambio, las que tenían máximo, las ramas iban hacia abajo. Y en ese caso es porque el A era un número negativo. Cuando las ramas de la parábola vayan hacia arriba, decimos que tiene concavidad positiva. Y cuando las ramas vayan hacia abajo, vamos a decir que tiene concavidad negativa. Concavidad positiva, concavidad negativa. ¿A qué nos referimos entonces con concavidad? ¿A si las ramas van hacia arriba o hacia abajo? ¿De qué depende? Del A. ¿Sí?
Recuerden que el A es el número que aparece en esta expresión general. A por X menos XB al cuadrado, ahí, al cuadrado más el I. Este numerito A es al que nos estamos refiriendo, que es el que tiene el signo. No nos importa si es un número que sea, no importa. Es el signo el que me importa de ese numerito. Si es positivo o si es negativo. ¿Sí? La intersección con los ejes. Bueno, ya decíamos que las intersecciones con el eje X se pueden dar de esta manera. Que no haya intersección, que haya un único punto de intersección o que tenga dos puntos de intersección. ¿Sí? Y ya vamos a ver de qué manera se obtienen esos puntos de intersección. Intersección con el eje Y. Uy, acá está. La intersección con el eje Y, pensaba que lo había puesto en otra diapositiva, siempre se dará y será un único punto. En este caso, en esta gráfica se puede ver allí la intersección. En esta ha quedado un poquito cortada. Si continuamos un poquito la gráfica, la intersección se da por aquí. Y aquí parece que no hubiera intersección. Bueno, pero esta curva, recuerden, continúa, así que en algún momento va a cortar al eje Y. ¿Está bien? Que no se vea no significa que no exista. El dominio, nosotros sabemos que el dominio son los valores que puede tomar la variable independiente, la variable X. Y aquí nosotros no tenemos restricción para la variable X, podemos poner cualquier número real. ¿Sí? X puede tomar cualquier valor real. ¿Está bien? Por eso decimos que el dominio son todos los números reales. Por eso todo el eje X se encuentra remarcado de color verde. Todos esos números conforman el dominio de la función. ¿Está bien? Pero la imagen, nosotros sabemos que la imagen son los valores que toma la variable f de x. Y los valores que tomaba la variable f de x dependía de si la parábola era cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, ¿no? En este caso, al ser cóncava hacia abajo, los valores que va a ir tomando f de x van a ser todos más chiquitos que 4. Miren, aquí está en azul la imagen. ¿Sí? Todos estos valores son los que conforman a la imagen de la función f. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende la imagen? Bueno, depende si el A es positivo o negativo. En este caso estamos en el caso negativo. Entonces la imagen, fíjense en que va desde el I vértice hacia el menos infinito. ¿Sí? Continúa hacia menos infinito. En cambio, si fuera un máximo, si tuviéramos una parábola que tiene un máximo, hagamos esto, perdón, un mínimo, esta era máxima, esta tiene un mínimo, entonces en ese caso la imagen iría desde el I vértice al más infinito. ¿Se ve la diferencia y cómo influye el valor de A? Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo, de donde vamos a analizar cada uno de estos puntos. Aquí no me tengo que pasar con la hora, ya me quedan solo 15 minutos, y sí o sí tenemos que terminar a las 10:15 porque después hay otra clase, así que tengo que terminar antes, el otro día me pasé. Bueno, para esta función, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar cada uno de estos elementos: vértice, eje de simetría, concavidad, intersecciones con los ejes, dominio e imagen. ¿Sí? Y analizando cada una de estas cosas, después lo que vamos a poder realizar es la gráfica. ¿Sí? No vamos a necesitar una tabla para poder graficar. Bueno, primero, hagamos la semejanza con la forma general. La forma general tenía esta estructura, decía A por X menos
X vértice al cuadrado más Y vértice. Si hacemos la semejanza allí, nosotros aquí podríamos ver que el A, acá aparece en cuenta un signo menos, y ahí habría un 1. A sería menos 1. El X vértice es el que está a continuación del signo menos. En este caso, el X vértice podríamos decir que es el 3. ¿Sí? Y el Y vértice sería el 4. A veces puede aparecer aquí menos 4 o menos algún número. Bueno, va con el signo completo. En este caso, 4, positivo. ¿Sí? Entonces, miren cuánta información pudimos sacar de esta expresión. Pudimos determinar que el A es igual a menos 1, que el X vértice es igual a 3 y que el Y vértice es igual a 4. ¿Sí? Bueno, listo. Si ya sé cuánto vale el X vértice y el Y vértice porque la sacamos de la expresión, directamente de aquí tenemos que X vértice es 3, Y vértice es 4, por lo tanto el vértice de nuestra parábola será el punto 3, 4. Los ordeno solamente. ¿Sí? Y el eje de simetría, nosotros sabíamos que el eje de simetría dependía, era la ecuación X igual a X vértice. Como ya sabemos cuánto vale X vértice, entonces esa ecuación será X igual a 3. Es una recta vertical que pasa por el 3 del eje X. ¿Está bien? La concavidad. La concavidad dependía del A. Y en nuestro caso, el A es un número negativo. Por lo tanto, tiene concavidad negativa. Eso significa que teniendo vértice en el punto 3, 4, las ramas irán hacia abajo. Tiene concavidad negativa. ¿Se ve? Las intersecciones con el eje X. ¿Cómo hacemos para encontrar la intersección con el eje X? Bueno, miren, para encontrar la intersección con el eje X, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de Y por un 0. Bueno, yo no puedo volver tan atrás, bueno, o sí, solamente para mostrarles esto. Miren, lo que tienen en común estos puntos de intersección, si nosotros buscamos sus coordenadas, a este le corresponde en X el menos 5. Y en Y el valor que le corresponde es el 0. Este otro, en X el valor que le corresponde parece ser, bueno, no es específicamente menos 5, ¿no? Menos 4, algo. Bueno, supongamos que es el menos 5. Y aquí el menos 1. Menos 1 y 0 en Y. Lo mismo con este punto. En X le corresponde el 3 y en Y le corresponde el 0. ¿Qué tienen en común cada uno de ellos? Es que en Y siempre les corresponde el 0. Entonces, cuando uno busca esa intersección con el eje Y, lo que hacemos es ahí sustituirlo por 0. Bueno, poner Y o poner f de x 0 es lo mismo, ¿no? En el lugar donde decía f de x yo voy a poner un 0. Y ahora no tengo dos variables, sino solo una, la x. ¿Sí? Despejando la x, voy a encontrar los puntos de intersección de la parábola con el eje. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Mermale, por favor. Tenemos entonces 0 igual a menos x menos 3. ¿Vieron que aquí aparecen? Ahí está. Aparecen aquí dos términos, ¿cierto? Este término y este otro. Entonces, este término es el que contiene a la x. Cuando ese término tenga signo positivo, conviene pasarlo al otro miembro, directamente. Si tiene signo positivo, lo dejamos en ese miembro. Pero en este caso no ocurre. Entonces, lo que voy a hacer en el paso que sigue es pasar todo este término completo, lo voy a pasar al
el primer miembro. ¿Sí? Y luego lo que hacemos aquí es, ojo con esto, con distribuir y ese tipo de cosas, ¿no? Porque eso no se puede hacer, no se puede distribuir aquí para uno y para el otro. ¿Sí? Sino que yo quiero despejar, entonces si está elevado al cuadrado, al otro miembro va a pasar como raíz. Pero cuando hacemos ese pasaje, nosotros sabemos que hay dos números que corresponden a la raíz de 4, ¿no? El 2 y el menos 2. Por eso anteponemos aquí el más y el menos. ¿Sí? ¿Qué número al cuadrado dan 4? ¿Qué número al cuadrado dan 4? Uno de ellos es el 2 al cuadrado da 4. Y el otro es el menos 2 al cuadrado también es 4. ¿Sí? Por eso cuando hagamos este pasaje de la potencia al otro miembro como raíz, vamos a anteponer siempre estos dos signos, el más y el menos. Bien, entonces más menos raíz de 4 es 2, entonces nos queda más menos 2, y el 3 que estaba restando ahora pasa sumando. Con lo cual tenemos dos posibilidades. Una de ellas es usando el signo positivo para el 2 y la otra será usando el signo negativo para el 2. Entonces, si usamos el signo positivo nos queda 2 más 3, y si usamos el signo negativo nos queda menos 2 más 3. Hacemos la cuenta. Profe, Sí. profe, ¿y de qué depende elegir, digamos, el positivo o el negativo? ¿Es lo que queramos nosotros o cómo? No, siempre van a poner el más y el menos. ¿Está bien? Porque de hecho, fíjate que en uno de los ejemplos, o en la mayoría de los ejemplos, las parábolas cortan en 2 puntos. ¿Sí? Por eso de esta ecuación tienen que salir, en general van a salir dos valores, o saldrá uno solo, o en algunos casos no va a salir ninguno. ¿Sí? Si aquí nosotros obtenemos dos valores, es porque estamos en este caso, donde la parábola corta en 2 puntos. Si de esto Bueno, profe. obtenemos un solo valor, es porque estamos en este otro caso. Y si de aquí no podemos obtener ningún valor, es porque la parábola no corta el eje X. ¿Me explicó? Sí, profe. Hacemos la cuenta. Aquí menos 2 más 3 o 3 menos 2 es 1. Entonces los puntos de intersección se dan, lo escribo ahora como punto, la coordenada en X es 5, la coordenada en Y 0. La coordenada en X 1, la coordenada en Y 0. ¿Sí? Y la intersección con el eje Y es al revés. En lugar de reemplazar Y por 0, aquí vamos a reemplazar X por 0. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo X por 0 y calculo, va a quedar F de 0, en lugar de X pongo 0, 0 menos 3 es menos 3, menos 3 al cuadrado es 9, con este signo menos delante queda menos 9. Y ahí hay que tener cuidado, nada de hacer menos por menos. ¿Sí? Esto está primero, tiene prioridad. Menos 3 al cuadrado, 9. Con el signo menos queda menos 9, y menos 9 más 4 es menos 5. ¿Sí? Así que cuando X vale 0, F de X toma el valor menos 5. Y ahí sustituimos por el punto. Este es el valor de X y este es el valor de F de X. X vale 0, F de X en ese caso toma el valor menos 5. O sea que al eje Y la parábola lo cortará en el número menos 5. Al eje vertical lo corta en menos 5. El dominio de todas las funciones cuadráticas que nosotros vamos a estudiar siempre van a ser el conjunto de los números reales. Y la imagen, fíjense en que aquí nosotros decíamos la imagen dependía del A. Como el A es un número negativo, entonces va a tener un máximo. ¿Sí? Y la imagen va a ir desde el menos infinito hasta el Y vértice, o desde el Y vértice a menos infinito. Va a ir desde el 4, perdón, este es en el eje Y, ¿cierto? Desde el 4, allí va a estar el punto máximo, al menos infinito. Bueno, y si no, ustedes después de mirar la gráfica pueden
sacar a qué es igual la imagen. Y una vez que tenemos hecho todo eso, hacemos una especie de resumen. Entonces el vértice era el punto 3, 4. Entonces ubico el punto 3 en X, 4 en Y. ¿Se ve? A ver, esto lo voy a traer un poco más aquí. O para allá. Ahí está. Uy. El eje de simetría. Uy. El eje de simetría decíamos que era la recta X igual a 3. Eso significa que voy a trazar una recta vertical que pase por 3. ¿Se ve? Allí está el eje de simetría. Luego teníamos la concavidad. La concavidad dijimos que era negativa, o sea que es una curva que se va a abrir hacia abajo. Allí no graficamos nada, solamente tenemos en cuenta que es una curva que se abre hacia abajo. Las intersecciones con los ejes, dijimos que se daban, habíamos obtenido un X1 y un X2. Entonces marcamos esos puntos, X1 y un X2. En 1 y en 5. Fíjense en que estos dos están a la misma distancia del eje de simetría, ¿no? Porque son puntos simétricos. Marcamos esos puntos. La intersección con el eje Y se daba en menos 5. Y miren, con esto uno ya podría hacer el trazado de la parábola. Pero posiblemente aquí se nos vaya el trazado. ¿Está bien? Entonces lo que conviene es tomar un punto simétrico al Q. Este está a 3 unidades del eje, su simétrico va a estar a 3 unidades del eje. Y allí está la parábola. ¿Sí? La imagen, decíamos que iba desde el Y vértice a menos infinito, ¿no? Allí está marcado en azul. Y el dominio, decíamos que eran todos los números reales, allí está marcado con verde. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos a tener que dejar porque veo que ya son 1:15, así que tengo que abandonar el aula. A ver.